Les decía que ya tenemos en YouTube algunos mensajes, algunas predicaciones que tienen que buscarlos como con el nombre de la iglesia, Iglesia de la Avenida Calchaquí. Así aparece, Iglesia de la Avenida Calchaquí. Escucho un poco de eco. Está muy... No sé si a ustedes les pasa lo mismo, será yo que estoy acá, ¿no? Está bien, entonces debe ser esto. Buscan como Iglesia de la Avenida Calchaquí o con mi nombre, ¿no? Marcelo, ¿sí? ¿O no? Sí, con mi nombre también, que lo tiene allí en la meditación. Muy bien, vamos a abrir la palabra. Padre, en esta hora abrimos tu palabra, Señor, que es medicina para nuestros huesos. Señor, todo lo que tú nos hablas es vida para nosotros. Tu palabra es un pan de vida, Señor. Queremos alimentarnos de ella en esta mañana. Por eso yo te ruego, Señor, que todas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean todas en honor a ti, Señor, y que cada texto, cada palabra que hablemos sea guiada por tu Espíritu Santo. Señor, que nada diga yo que sea mío, sino que pueda ser tuyo, para la gloria y para la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Arrancamos el domingo pasado. Yo voy a hacer alguna breve reseña de lo que vimos, de un tema que en realidad es una pregunta para nosotros, ¿sí? Que es, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿O qué significa el arrepentimiento? Una de las cosas que dijimos el domingo pasado es que siempre tomamos esta palabra, el arrepentirse, como algo cada vez más liviano. ¿Sí? Vieron que las palabras del idioma castellano, a medida que pasa el tiempo, van perdiendo su poder, van perdiendo su fuerza. La palabra arrepentimiento es una de ellas. ¿Sí? Es una palabra que de a poco se ha ido haciendo light, como dijimos el domingo pasado. Se ha ido poniendo light. ¿Sí? Y lo vemos. ¿Sí? Todos tenemos televisión. ¿Sí? Nadie me diga que no ve la televisión. Todos vemos la televisión. Cada tanto haciendo zapping pasan por algún programa así, algún noticiero o algo de la farándula y ven, ¿sí? Los actores, los políticos se pelean unos con otros, ¿sí? Y al ratito se amigan y dicen, bueno, sí, no, en realidad lo que dije estuvo mal, me arrepiento de haberlo dicho, pero después parece que a los 2 o 3 días se olvidan. Claro, porque la palabra arrepentimiento es como simplemente para decir, bueno, me disculpo. La palabra arrepentimiento tiene mucho más en su profundidad, mucho más que simplemente el hecho de decir, uy, me equivoqué, disculpame. El arrepentimiento, y lo vamos a ver, tiene que ver con un cambio de actitud. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud. Y dijimos, además, que el arrepentimiento es inherente y exclusivo de los seres humanos. ¿Sí? Yo les puse el ejemplo el domingo pasado y le dije, si usted pasa por la puerta de una casa, ¿sí? Y hay un Rottweiler que saca la cabeza y lo muerde, que no va a pasar, pero supongamos,
Y usted pasa el otro día, el perro no le va a pedir disculpas, no se va a arrepentir. Porque los animales no se arrepienten. El arrepentimiento está hecho para nosotros, para los seres humanos. ¿Y saben qué? Específicamente y en primer lugar, el arrepentimiento está hecho para nuestra relación con Dios. Para nuestra relación con Dios. Vamos a ir, y me van a ayudar a leer, Mateo 9:13. Mateo 9:13. Que allí lo vamos a tener en la pantalla. Mateo 9:13. ¿Alguien que me ayude y lo quiera leer? Levanta su voz y lo lee. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Muy bien. Sí, ya le dije, vamos a cambiar esta versión dentro de poco porque hay algunos errores, ¿no? A pecadores al arrepentimiento. Eso es lo que dice exactamente el texto bíblico. Fíjense que el Señor en su mensaje le está diciendo a los religiosos de la época: yo no quiero, o Dios no quiere, sacrificios. ¿Sí? Cuando estábamos en la religión tradicional, una de las cosas era, bueno, vamos a prepararnos la caminata a Luján. Vamos a ir hasta Luján. ¿Sí? O vamos a hacer tal o cual penitencia. Y el Señor habla claro que el mensaje que Él viene a traer no es un mensaje de sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio lo hacía ¿quién? Él. Él hacía el sacrificio. Si Él venía a sacrificarse por nosotros, ¿qué sentido tenía de pedirnos sacrificios a nosotros? Pero sí lo que nos pide es arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, es el primer paso para llegar a la cruz. El arrepentimiento. Primer paso para llegar a la cruz. Pero vamos a ver que no es el único paso de arrepentimiento que tenemos que dar los que conocemos al Señor, los que creemos en Él. Vamos a ir un poquito más atrás, Mateo 3:8. Mateo 3:8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto lo decía Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. ¿Y cómo lo preparó? Diciendo: arrepentidos. Arrepentidos. Arrepiéntanse. Y hagan obras o tengan frutos dignos de arrepentimiento. Esto dijimos. No es que hay que hacer cosas y después arrepentirse, no. Lo que significa esto es que nuestros frutos, todo lo que debe mostrar nuestra vida, es producto de una vida arrepentida. Si queremos explicar un poquito lo que significa el arrepentimiento, podemos decir que cuando venimos al Señor y lo conocemos y nos entregamos a Él, lo primero que hacemos es arrepentirnos ¿de qué? De todos nuestros pecados. ¿Se acuerdan que hablamos que hace muchísimos años se había impreso un folleto que se llamaba Las 4 leyes espirituales? ¿Se acuerdan de las 4 leyes espirituales? Los que tienen años en el Señor lo deben haber visto. La primera ley decía que Dios
nos ama, ¿sí? Que Dios es amor, que Dios nos ama. En segundo lugar, que Dios con ese amor envió a Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. En tercer lugar, que debemos recibirlo en nuestro corazón como Salvador. Y en último lugar, que va junto con ese tercer lugar, que tenemos que arrepentirnos, tenemos que tener un cambio de actitud, un cambio. Esas eran las 4 leyes espirituales, me acuerdo que predicábamos en la universidad con esos proyectos. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Hoy dijimos en el culto, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es un signo de arrepentimiento. Donde yo digo, Señor, hasta acá yo viví mi vida. Hasta acá hice lo que yo quería. Hice mi voluntad. Así me fue. Pero de ahora en más, me arrepiento de no haber sido obediente. Y vivo la vida que tú quieres para mí. Después de ese versículo, en el versículo 9, de allí, el versículo 9, dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo que está queriendo decir el Señor es: si nosotros no nos arrepentimos de corazón para venir a Él va a seguir buscando, va a buscar a otro, y hasta tiene poder, dice, de levantar hijos de Abraham de las piedras mismas. Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. Y ven que por ahora nos estamos enfocando en el significado del arrepentimiento para cuando llegamos al Señor. ¿Sí? Que todos aquí, entiendo yo, ya conocemos al Señor. Y si hay alguien aquí que todavía no lo conoce, debe dar ese paso de obediencia. Es arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo como Salvador. ¿Quién puede leer Lucas 15, 7? Perdón, disculpas, Lucas 15, 7. Perdón. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Por qué hay gozo en el cielo? Por alguien que se arrepiente. Sí. Miren qué importante es el arrepentimiento, que produce gozo en el cielo. Miren si no es importante este tema del arrepentimiento. ¿Sí? Y hasta ahora estamos hablando de la gente que se convierte, como nosotros, que nos hemos convertido al Señor. ¿Sí? Algunos hemos dado el primer paso de arrepentimiento hace más de 30 años. Otros, no sé, como 40, ¿no? Marta, por allí, ya andan, o superando los 40 años. Pero años más, años menos. Todos hemos producido en algún momento gozo en el cielo. ¿Sabía usted? Un día, su decisión produjo que en el cielo haya una fiesta. Y se goza. Dios, por supuesto, y todos los seres que están allí. ¿Sí? Alguna vez alguien lo ilustró esto. Dijo que cada vez que una persona le dice sea Jesús en la tierra, ¿sí? Los seres vivientes, los 24 ancianos, todos dan gloria al Señor y se gozan en el Señor por la salvación.
La verdad, yo no sé cómo es, pero el Señor dijo, el mismo Jesús dijo, y si Él que venía del cielo, algo sabía, ¿no? De lo que pasaba allí, ¿no? Algo sabía de lo que se vive en el cielo. Dice, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquel que piensa que todo está bien, que no tiene que arrepentirse de nada, aquel no produce gozo en el cielo, en la presencia del Señor. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Lucas 24:47. ¿Quién lo lee? ¿Quién me ayuda? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. La gran comisión que Jesús, antes de ascender al cielo, da a sus discípulos. Sí. Que se predique en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento. Ahí está. Y aquí les llamé la atención. Y le dije, ¿se acuerdan? ¿Qué están predicando? Aquí hay evangelistas, ¿no? Aunque en potencia todos somos evangelistas, porque todos damos la palabra. ¿Qué predicamos? Porque así como las palabras van perdiendo su significado, las cosas también. Y la predicación del evangelio también. Hoy la predicación es, vení a la iglesia, que vas a ver que todo te va a ir bien. Vas a tener plata, vas a tener trabajo. Esa es la predicación. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, le dio la comisión, que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento. Le predicamos esto a la gente, que se arrepienta. Le decimos que se arrepienta. Después nos encontramos dentro de la iglesia con personas que vienen y decimos, ¿qué poco tienen de Dios? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué tienen tantos problemas? ¿Por qué pasan tantas vicisitudes? Una de las cosas es que personas vienen a la iglesia y no pasan por el arrepentimiento. Esto es el cambio en su modo de vivir, el cambio en su modo de pensar. El Evangelio es muy radical. Nos pide un cambio desde la raíz. El Señor nos arranca, aleja de nosotros, como dice la palabra, el pecado. Lo pone tan lejos como está el oriente del occidente de nosotros. Ahora nosotros tenemos que decidir, y van a ver que esto forma parte de nosotros, de nuestra propia voluntad, decidir cambiar el rumbo de nuestras vidas para vivir conforme a la voluntad y al agrado de Dios. ¿Qué predicamos? ¿Qué le predicamos a Dios? Cuando yo les dije de estas 4 leyes, este folleto que teníamos con la cruzada estudiantil hace más de 30 años, hacíamos hincapié en que las personas tienen que arrepentirse de su pecado. Tienen que pedir perdón y cambiar de actitud. Y por supuesto recibir a Cristo como Salvador, porque ese es el centro del mensaje. Pero el mismo mensaje de Cristo incluye el arrepentimiento. El mismo
prediquemos acerca del arrepentimiento. Él mismo nos dijo que cuando prediquemos, le digamos a la gente que debe arrepentirse. Hechos 5:31. Vamos a Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 31. A Dios ensalzó con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjese qué importante, porque tenemos muchas profecías que hablan de Jesús como el Mesías, como el enviado, como el Salvador. Mas aquí Pedro y Juan, hablando allí, predicando, están diciendo muy claramente que Dios levantó a Jesús como príncipe y salvador para traer a la nación de Israel, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Jesús vino para provocar algo que tenía que darse en el pueblo de Dios, que era arrepentirse. El pueblo de Dios necesitaba arrepentirse. Vemos en los profetas del Antiguo Testamento que Dios está cansado del pecado de Israel, cansado del pecado de los judíos. ¿Sí? Recordamos que Israel y Judea se habían dividido en esa época, pero estaba cansado. Le llegó a llamar rameras, prostitutas a la nación de Israel, porque se iban tras los ídolos. ¿Cómo no demandarle Dios a través de su Salvador el arrepentimiento? Eso era lo que trajo Jesús cuando vino a la tierra. La convicción del pecado, el arrepentimiento y el perdón de los mismos, como dice acá. Hechos 11:18. Vamos avanzando. Téngame paciencia porque hoy tengo varios versículos. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Quiere decir que el arrepentimiento que trajo Jesús no solo era para la nación de Israel, sino que era también para nosotros, para los gentiles. O sea que no solo Israel tenía que arrepentirse, porque uno dice, bueno, Israel fue elegida por Dios, fue el pueblo escogido, se desviaron, se equivocaron y tienen que arrepentirse. Nosotros los gentiles, como nunca conocimos a Dios, ¿de qué nos vamos a arrepentir? No, el arrepentimiento es también para nosotros. Porque nosotros le dimos la espalda a Dios. Los gentiles le dimos también la espalda a Dios, al igual que Israel. Romanos 2:4. Romanos 2:4. Capítulo 2, versículo 4. Muy bien, ¿alguien que me ayude a leerlo? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y
benignidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Muy bien, te guía al arrepentimiento. Qué interesante. Vamos a detenernos un poquito en este versículo, Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que nos lleva al arrepentimiento es su gran bondad, su gran amor. El amor de Dios es lo que nos lleva a arrepentirnos. Si Dios fuera malo, ¿para qué me voy a arrepentir? Si yo soy malo como Él. Pero Dios es bueno. Dios es amor. No hay maldad en Él. Él no puede producir maldad. Todo lo que hay en Él es benignidad, como dice acá. Paciencia. Longanimidad, que es más que paciencia. Es la paciencia extendida a la eternidad. Tiene paciencia eterna. Él es capaz de esperarnos la eternidad, si fuera necesario. Eso significa. Pero demanda de nosotros el arrepentimiento. Y ese amor, esa bondad, nos tiene que llevar siempre al arrepentimiento. Vamos a 2 Corintios, y aquí préndase un poquito la lamparita, o como dicen en Centroamérica, el bombillo, porque vamos a entender un pasaje que es un poquito complicado. 2 Corintios 7, 9 y 10. 2 Corintios 7, 9 y 10. ¿Vio como dicen los cubanos? Se te ha encendido el bombillo, chico. ¿Quién lo lee? A ver. Ahora me gozo, no porque hayáis sido constristados, sino porque fuisteis constristados para arrepentimiento, porque habéis sido constristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Vamos a parar acá. Primero el 9, después el 10. Fíjense, el apóstol Pablo dice, yo me gozo, porque ustedes fueron contristados. ¿Cómo? ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Nuestra tristeza te produce gozo? ¿Cómo puede ser? Pero dice, sino porque fuiste contristado, o sea, la tristeza, ¿sí?, que se nos produjo fue ¿para qué? Para que nos arrepintiéramos. Hermanos, yo me acuerdo, yo recibí al Señor con una predicación de Éxodo 20, de los 10 mandamientos. Y yo me acuerdo que cada uno de esos mandamientos me mostraba a mí que yo era un pecador. Y me producía tristeza por saber que yo era un pecador. Que no era buena. Que yo me creía que era una persona buena. Que no le había hecho mal a nadie. Pero los mandamientos me mostraron que al yo no cumplirlos, estaba en pecado. Y me producía tristeza. Pero esa tristeza me llevó a arrepentirme. Pues ese proceso que hemos vivido al recibir a Jesús en nuestras vidas como Salvador y Señor, ese mismo proceso se da hoy también, y van a ver cómo tiene que darse aún hoy que somos hijos de Dios. Entonces fuimos entristecidos, vino una tristeza para que podamos arrepentirnos.
¿Sí? Sí. Ninguno acá, a ver, ninguno acá, por ahí aquellos que son casados, o estuvieron casados, o son grandes, que dijeron algo mal en contra de su esposo, o de sus hijos, o de su madre, o de su padre, o de algún familiar, en algún momento tuvieron que ir a pedirle perdón y arrepentirse. Primero pasamos por un proceso de tristeza, ¿sí? Que yo cuando me equivoco y hago algo que sé que no está bien o que puede ofender a mi esposa, no voy y le digo, estoy arrepentido, ¿me perdonás? Nadie anda danzando y bailando y dice, me arrepiento, no. Se produce una tristeza. Atente a esto, porque a veces estamos tristes y no sabemos por qué es, y somos muy poco sensibles a la voz del Espíritu Santo. A veces esa tristeza que viene es porque Dios quiere hacerte ver algo que no estás haciendo bien, que yo no estoy haciendo bien y que tenemos que cambiar de actitud. Porque habéis sido contestados según Dios. Y ahí uno podría preguntar, ¿cómo? ¿Dios produce en mi vida tristeza? ¿No es que Dios es gozo, paz? David danzaba. Sí, David danzaba, pero una vez se tiró al piso y estuvo una semana llorando. Arrepentido, pidiéndole perdón a Dios por haber adulterado y por un homicidio. Dios produce tristeza también, pero es tristeza que nos genera una convicción de que hay algo que tenemos que cambiar en nuestra vida. O usted hace todo bien, o yo hago todo bien. ¿Sí? ¿Hace todo bien? ¿Me firma la Biblia? Deme un autógrafo, si hace todo bien, me lo voy a poner en un marquito. Ninguno de nosotros hace todo bien. Y a veces Dios nos llama con tristeza al arrepentimiento, para que ninguna pérdida apareciese por nuestra parte. Vamos al versículo 10, al siguiente. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de quien no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien, ahí estamos. Leyó la hermana la versión 60, ¿sí? Esta la tenemos un poquito cambiadita, pero es como más actual, nada más. Y la tristeza, y ahí viene ese dolor. Me duele el corazón, me duele el alma. Y pensamos, es el enemigo que me está atacando. Momento. El enemigo te puede atacar, puede hacer un montón de cosas para tratar de derribarte, de ponerte mal. Pero hay veces que si no estamos haciendo las cosas como a Dios le agrada, viene dolor, producido por Dios. Y no es mal. Yo dije anteriormente, Dios no hace mal a nadie, porque Él es bondad, Él es amor. Dios no hace mal a nadie. Producir dolor para generar un cambio de vida y una bendición es bueno. Y
muchas veces Dios lo hace, lo tiene que hacer en nuestra vida para que podamos darnos cuenta que hay cosas que no las estamos haciendo bien. Tristeza, dolor, y que produce, dice, según Dios, está obrando en nosotros arrepentimiento que, a ver, díganlo todos juntos, otra vez, saludable. El arrepentimiento es saludable. Pero que hoy en día dice, no coma tanta carne, no coma choripán, no coma morcipán, no sé por qué miro para aquel lado, ¿no? Coma más verduras, coma más frutas, coma pescado, coma saludable. El arrepentimiento también es saludable. En la versión 60 dice que es para salvación, y acá dice que es para salud. ¿Sabe por qué? Porque el concepto de salvación que Dios trajo a nuestra vida, ¿sí? Nosotros siempre somos muy almáticos, somos descendientes así de babilónicos, de griegos, los gentiles, ¿no? Entonces todo lo referimos al alma, ¿sí? Cuando viene una persona, ¡ay, cuántas almas que hay! Yo no sé cómo hace para ver las almas, pero bueno, yo no las veo, yo veo el cuerpo, veo, sí, obviamente, reconozco la actitud de una persona y ahí está el alma funcionando, pero yo no la veo. Si usted ve las almas, yo no las veo. Hay gente que lo ve, pero no le voy a decir quiénes son, porque no es muy agradable. Pero hay gente que ve, en el espiritismo, en distintos lugares hay gente que ve los espíritus, ve las almas. Pero a lo que me refiero es que somos muy almáticos. Sí, el Señor salvó mi alma, listo. El Señor salvó tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Te salvó a vos, completo. ¿Que vas a ser transformado? ¿Que voy a ser transformado? Sí, que no, vamos a ser. Pero hemos sido salvados completamente. Estamos completos en Él. O nos olvidamos que la palabra dice que por su llaga fuimos curados. Es un sentido amplio, es una expresión amplia. Es una expresión amplia. No significa que no nos vamos a enfermar y no nos vamos a morir. Porque un día nos vamos a morir. Y seguramente de alguna enfermedad. ¿Sí? Yo sé que acá hay quienes quieren vivir 120, 130 años. Yo lo sé. Pero bueno, en algún momento nos vamos a morir. Pero el sentido de lo saludable, hermanos, en el arrepentimiento, es que yo no me voy a enfermar por vivir lejos de la voluntad de Dios. Si yo vivo lejos de la voluntad de Dios, me voy a enfermar. O sea, mi ser va a ser cualquier cosa. Cualquier cosa. No solo mi alma, mi espíritu, sino mi cuerpo también. Va a estar mal. Voy a sufrir y voy a padecer. Por eso, si yo soy capaz de reconocer mis errores y arrepentirme, eso trae salvación, como dice en la versión 60, y el significado es salud, una salud completa en Dios. Y de esto no hay que arrepentirse. Yo les dije el domingo pasado, medio en chiste y medio en serio, pero es en serio. Hermanos, hay quienes se arrepienten de haberse arrepentido. Yo conozco gente que vino al camino del Señor y después se fue y anda en cualquier cosa. Se arrepintieron
de haberse arrepentido. Se arrepintieron de haber cambiado de vida, de haber cambiado su rumbo, de dejar el pecado y seguir al Señor. Y hoy están de vuelta en el mundo. Si el arrepentimiento es genuino, si el arrepentimiento que yo tengo es genuino, de corazón, eso produce un cambio de vida y me enfoca a la voluntad de Dios. Me pone en la senda correcta. Hebreos 6:1. Ya estamos terminando, ténganme un poquito de paciencia. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Está bien? Está perfecto, está no bien, muy bien, demasiado bien. Aquí ya se mete con nosotros, con la vida cristiana. El arrepentimiento de obras muertas, de las obras muertas, de las obras del pecado, tiene que tener en nuestra vida, tiene que estar en claro. No debe ser algo que tengamos que enseñarlo todas las semanas. Y decirle, gracias, decirle, hermano, hermana, mira que si usted se equivocó, a veces yo lo hago en la cena, arrepiéntase, es algo que no tendríamos ni que decirlo. Cada uno de nosotros, si se equivocó, tiene que arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Porque es algo rudimentario, es algo básico de la doctrina, es el comienzo de la vida cristiana, es el ABC de la vida cristiana. Y lo necesitamos además. Lo necesitamos. Porque a mí me pasa, si no, no puedo. Lo necesitamos. Como que no puedo, estoy mal, sí, se siente mal uno delante de otro. No nos olvidemos de esto. No nos olvidemos que arrepentirse de obras que son muertas, que a Dios no le agrada, que no quiere que estén en nuestras vidas, que Dios no quiere que estén en nuestras vidas. Y nosotros seguimos. Tenemos que cortar un día, arrepentirnos, pero si caemos y nos equivocamos, Él es fiel y es justo para recibirnos y poder arrepentirnos. Pero es algo que no tendríamos que estar enseñándolo siempre y continuamente, sino que tendríamos que estar ya, tendría que ser una práctica en nuestra vida. Miren, hace un rato leímos, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Pero por un justo? No, porque es justo. Ahora, a veces nos creemos muy justos. Y no nos olvidemos que la palabra de Dios dice que somos justificados por la fe. Y que el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Que si creemos que somos justos o que estamos justificados, está bien porque la palabra lo dice, pero cuando nos equivocamos, tenemos que cambiar de actitud, pedir perdón. Y eso se llama arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. Segunda Pedro 3:9.
¿Alguien que lo pueda leer? El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que está en el corazón de Dios. El corazón de Dios nos dice que Él quiere que todos se arrepientan. Que todos se arrepientan. Eso es lo que quiere el Señor. Es paciente. Es paciente. Está esperando, eso significa. Está esperando siempre nuestro arrepentimiento. Mateo 11:20, ya me quedan solamente 3 pasajes, lo hacemos rápido y ya los dejo ir a comer el asado, las lasañas, todo lo que han preparado para hoy. Mateo 11:20. A ver, me ayuda. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas, porque no se habían arrepentido diciendo. Bueno, vamos a leer ahí hasta arrepentido. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechos muchas maravillas o muchos milagros, como dice aquí, ¿no? Mateo 11:20. ¿Cómo dice en la versión 60? A ver si alguien me lo lee. Que lo tenga la Biblia allí. 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Porque no se habían arrepentido. Hasta ahí más. Hasta arrepentido. Y ahí está lo que yo hablaba. ¿Cuál es el evangelio que hoy queremos? ¿El evangelio de los milagros? ¿Sin arrepentimiento? ¿O el de los milagros con arrepentimiento? Y el arrepentimiento, estamos todo el tiempo diciendo. Todos iban a buscar los milagros del Señor. Eso es lo más importante. Todos buscaban los milagros. Sí. Los 10 leprosos fueron sanos los 10. Fueron limpios los 10. Pero uno solo volvió. Uno solo volvió. Esto nos habla, si a ustedes les gusta hoy que están de moda las estadísticas, más en un año eleccionario, que vemos estadística por todos lados, hasta en la sopa. ¿Le gusta la estadística? Mire, ya en la época de Jesús, 10 milagros, uno solo volvió, el 10%. ¿Cuántos somos acá? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1.4 de aquí tenemos arrepentimiento, o tienen arrepentimiento, me excluyo. Si hablamos de la estadística, hermanos, yo sé que son más lindos los milagros. Sé que es lindo que Dios nos sane, que Dios nos dé un trabajo nuevo, que por obra y arte del Espíritu Santo nos sean perdonadas deudas. En la municipalidad, una hipoteca, o lo que sea. Pero esos milagros, si no nos llevan al arrepentimiento, si no nos permiten ver que detrás de esos milagros hay un Dios de amor que está esperando siempre que cambiemos de actitud. ¿Sí? Pablo mismo lo dijo. No digo que lo haya alcanzado ya, sino que sigo yo a la meta. ¿Sí? Sigo yo, sigo. Él mismo decía,
Yo no soy perfecto, voy camino a la perfección. Todos vamos camino a la perfección, pero no somos perfectos. Y si nos equivocamos, pues arrepentimiento tiene que venir a nuestras vidas. Mateo 21, ya estamos terminando, 21, 28. Agregué algunos textos más de los que venía dando, del resumen que hicimos el domingo pasado. Mateo 21, 28 al 32, déjenme leerlo. Dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerme. Señor, quiero que me levantes, que me unjas, quiero ser un ministro, una ministra tuya, quiero sacudir a las naciones. Y de poquito nos vamos diluyendo. Mas hay aquellos que tal vez aparentemente dicen al Señor: y no sé qué voy a hacer, pero después les cae la ficha. Dicen: Señor, te voy a servir, te voy a honrar, lo voy a hacer. ¿Qué tuvo valor para Dios? Si usted me apura, ¿sabe lo que le voy a decir? Los 2 se arrepintieron. Escuche bien esto, escuche que esta es una enseñanza importante. Los 2 se arrepintieron. El primero, que dijo: no, Señor, no voy, se arrepintió y fue. Pero el segundo dijo: voy. Y se arrepintió de que había dicho voy. Y no fue. Los 2 se arrepintieron. Pero hay un arrepentimiento que es el que me acerca a Dios. Hay un arrepentimiento que me lleva a Dios. Lo vimos. Es el que produce Dios. Seguramente, o sea, esto es una parábola. No podemos hablar de una historia verídica. Pero si quieren, vamos al hijo pródigo. ¿Sí? Que hay muchos de esos. O sea, que hay muchas historias como la del hijo pródigo. El hijo pródigo, comiendo la comida de los cerdos, dijo: ¿qué estoy haciendo? He pecado contra mi padre y contra el cielo. Y se arrepintió de lo que había hecho y se volvió de su. Hay un arrepentimiento que me lleva a Dios. ¿Produce dolor? No. Pregúntele al que tiene que comer la comida de los cerdos si produce dolor. ¿Produce tristeza? Pregúntele a ese que su salario de darle de comer a los cerdos era que le permitieran comer la misma comida de los cerdos. Pregúntele si hay tristeza, si hay dolor.
Y si ese dolor y esa tristeza, según Dios, producen o no arrepentimiento. Pero bueno, si le quedó algún atisbo o le quedó algo en su corazón, diciendo, bueno, yo ya me arrepentí, estoy en el camino, ya está. Esto era para cuando era inconverso. Vamos a cerrar Apocalipsis 2 y vamos a ver que la palabra es bien clara para la iglesia. Apocalipsis 2, 1 al 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Juan está notando, Jesús le está dictando. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Vos sos alguien que trabajás para el Señor? ¿Tenés paciencia? Pues muy bien. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tal vez ahí estás luchando contra este nuevo movimiento, ¿no?, apostólico que hay por todos lados. Ya dentro de poco va a haber, ya no vamos a ser de apóstoles, de arcángeles vamos a ser. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Miren qué tremendo todo lo que hizo esta iglesia, maravillosa, impresionante, y el Señor lo considera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le está hablando a creyentes, le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los inconversos. Nos habla a nosotros, hermanos. Es a la iglesia que le habla. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? Arrepiéntete. ¿Y qué? Arrepiéntete. O sea que para la iglesia también hay arrepentimiento. ¿Sí? Para la iglesia también hay arrepentimiento. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres, ¿qué? Arrepentido. El candelero con la llama nos habla de la presencia del Señor. Hace muchos años yo leí un libro que se llama La liberación del espíritu, de un chino, hermano nuestro, Watchman Nee. Y él decía que para acercarnos a Dios, cada vez que yo quiero acercarme a Dios, tengo que doblegar todo mi ser, permitir que Dios llegue a lo profundo. Por eso muchas veces motivamos a que las personas puedan postrarse, puedan doblar sus rodillas, puedan quebrar su actitud aún corporal y de su propia alma, para que Dios llegue a las profundidades de su ser y produzca una liberación que solo lo produce el arrepentimiento del que está quebrantado y humillado. Y esto no es para los inconversos. Esto no es para los incrédulos. Esto es para nosotros. Para los
hijos e hijas de Dios. Un corazón contrito y humillado, dijo David, no despreciarás tú, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado que está delante tuyo. Salmo 51. Este hombre de Dios, el cual Dios dijo, David es conforme a mi corazón, porque él entendía que para acercarse a Dios solo hay una manera: un corazón entristecido, porque no puede hacer siempre la voluntad de Dios. Pablo dijo, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero, eso no. Si el apóstol de los apóstoles tenía que reconocer que no podía con su propio corazón, ¿qué nos queda, chicos? ¿Qué nos queda a nosotros? Aprender de él, aprender de David y aprender del Señor, que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para hallar descanso en sus almas. Muchas veces estamos inquietos, estamos ansiosos, necesitamos el arrepentimiento.